Gusto, Facundo Moyano, gracias por estar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Contento, supongo. ¿Por qué? Por razones extrapolíticas. Bueno, por supuesto, estamos hablando de River en este momento. Estamos en la final y viajamos a Japón, así bueno, dígame, a ver, a lo mejor exageramos nosotros. ¿Usted cree que lo que pasó el domingo en Capital puede tener el impacto de alteración o modificación del escenario electoral mirando las PASO y mirando octubre que uno venía visualizando? Yo creo que, a ver, primero hay que analizar el tema de los pronósticos en la elección. Anunciaba como mínimo del balotaje, como mínimo 10 puntos de distancia. Algunas encuestadoras lo ponían en 13 y 12 15, era el... 13, 15, habían algunas de 15. Terminó siendo un triunfo ajustado, pero yo creo que lo que implica la derrota del macrismo, del espacio político del PRO, es el discurso de Mauricio Macri, totalmente contradictorio con lo que venía planteando y lo que venía haciendo, porque hoy justamente en otro programa charlaba o hablaba o debatía con alguien de ese espacio político y decía, no, porque nosotros estamos a favor de... Sí, están a favor de esto y de esto y de esto, pero votaron en contra de esto, de esto y de esto. Porque yo puedo decir, queremos la continuidad de YPF estatal, porque en el Congreso de la Nación, cuando se debatió esa cuestión, más allá de la disidencia o que no estaba de acuerdo con las formas en que lo había planteado el gobierno, creo que la Argentina necesita tener un manejo de sus recursos estratégicos en términos de energía. O sea, si estás de acuerdo con el fondo, hay que votar a favor. Entonces, es muy difícil creer que sea real un discurso que habla de la continuidad de un tema del que el PRO estuvo totalmente en contra, como de Aerolíneas Argentinas. Nosotros podemos hablar de que queremos la continuidad de Aerolíneas Argentinas porque entendemos que hace falta una aerolínea de bandera en manos del Estado Nacional para planificar el transporte aéreo, para hablar de la unidad de negocio, como hay que entender el negocio de la aerolínea. Sí, también para que funcione un poco mejor, ¿no? Por supuesto, y bien administrada, que esa es otra cuestión. Digo, yo estoy partiendo de la compra de los Embraer, estoy en contra porque entiendo que pueden haber destinos que sean rentables, porque el LAN de hecho lo son. Entonces, uno con la autoridad de haber acompañado medidas como la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y YPF puede hablar de la continuidad de esa medida. Ahora, la realidad es que el PRO no puede hablar, porque cuando tuvo la posibilidad de debatir esa cuestión, estuvo en contra. Entonces, es poco creíble y yo creo que termina dañando a la política, porque inclusive la propia gente del PRO miraban asombrados, muchos decían no cuando decía queremos la continuidad de aerolíneas, o sea, quiso simular un discurso de Sergio Massa que es el camino que de hecho elegimos desde que surgió el Frente Renovador. Dijimos vamos por el medio porque creemos que hay que tener continuidad de todas estas cuestiones y cambio en todas estas otras. Ahora, también es cierto que en algún momento dio la impresión que esa avenida del medio, como la definía Massa, no era tan avenida, ¿no? Parecía más bien una calle una sola mano. Se angostó mucho para instalarse. ¿Desde allí. qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva de desde la perspectiva de cuál era, en hipótesis, porque hablamos en hipótesis hasta el 9 de agosto, cuál era la perspectiva del lugar de instalación que tenía cada candidato. Bueno, yo creo que justamente, digo, seguimos hablando de hipótesis, y, a ver, y no es que yo desconozca las encuestas o las tendencias que establecen, pero la realidad es que hasta estos momentos se estuvo hablando de una polarización, no solamente las encuestas, sino los medios de comunicación, los periodistas, Macri, Scioli, Macri, Scioli, Macri, Scioli, y eso termina teniendo una incidencia en el votante. La realidad es que Macri pasó de un día para otro de 16 puntos a 27 puntos. Realmente no entiendo cómo pasó eso, bueno, pero pasó, porque no hubo un hecho puntual que haya generado un cambio en la sociedad para que de 16 pase a 27. Pero la realidad, o sea, en lo concreto, las tres elecciones importantes que se llevaron adelante en la Argentina, de los tres distritos más importantes después de la provincia de Buenos Aires, no hubo tal polarización. No hubo tal polarización. Entonces, digo, más allá de Santa Fe, Córdoba y la capital federal. ¿No? El kirchnerismo salió tercero en las tres elecciones. Donde se anunciaba otra cosa, donde el propio kirchnerismo y el propio macrismo anunciaban otra cosa. De hecho, en Córdoba decían que estaba peleado el segundo puesto o que el candidato del pro-radicalismo estaba rajuneando el primer lugar. En el caso de Capital Federal se decía que Mariano Recalde entraba al balotaje, o en el caso de Santa Fe que estaba ganada la elección por Del Cel. Y no fue así. Entonces, digo,
hagamos una lectura sana de la realidad, digo, y permitámosle al votante que vote con libertad democrática, porque yo creo que hasta termina incidiendo en el acto democrático del voto, el tema de las encuestas que te dicen esto, te dicen lo otro. A ver, una persona que tiene decidido votar en contra del gobierno, si te dicen que este es el candidato que le gana al gobierno, posiblemente se incline por ese candidato, entonces hay que manejarlo con mucho cuidado a esto, y más teniendo en cuenta la realidad. A ver, esto de las encuestas no es tampoco este año. Este año por ahí llegaron a un extremo. Yo recuerdo en el 2013, en la elección, no en las PASO, sino en la elección definitiva, daban un empate técnico entre Massa e Insaurralde. Terminó ganando Massa por 12 puntos. Esta es la realidad. Ahora, sí, también la pregunta es si, a ver, ¿qué está primero, no? Si el huevo o la gallina, si el elector de verdad se mueve por lo que la encuesta le dice o si la encuesta registra en verdad un movimiento previo que hace el ciudadano. También hablamos sobre universos a veces muy acotados, ¿no? Digo, yo le comento, en el caso de Santa Fe, después de la última elección, se corroboró en un estudio que 1/3 de los votantes había decidido su voto las últimas 72 horas. Bueno, a ver, yo veo una cuestión concreta de la Ciudad de Buenos Aires para ejemplificar también con algo concreto y objetivo. El Boca de Urna del PRO daba 11 puntos de distancia a las 4 de la tarde. Terminaron siendo 3. Y supuestamente se iba a estirar. Entonces yo creo que, a ver, dejemos que la gente elija, digo, y tratemos de ser prudentes, digo, en el caso mío hablo en nombre de los dirigentes políticos, sí. Tratemos de ser prudentes en este sentido. Yo creo que llegó el momento de las propuestas. Yo creo que la gente, la sociedad, el pueblo entra en otra etapa en esta campaña, porque al principio puede ser, viste, que no estaban demasiado metidos adentro y consustanciados, ni siquiera con los candidatos. Hoy llegó el tiempo de que los políticos que estamos jugando un cargo electoral, digamos lo que pensamos. O sea, si queremos una aerolínea estatal y queremos una aerolínea que funcione, digamos cómo se tendría que administrar, cuáles son las inversiones que se tendrían que hacer. Hablemos de transporte, de qué manera empezamos a hablar del multimodalismo o empezamos a hablar de la ecuación logística del transporte de la Argentina. Porque, o sea, el transporte no se trata de cambiar vagones de tren, más allá de que aplaudimos esa medida porque tenía que pasar, vagones de 100 años, o el Metrobús, aplaudimos la medida del Metrobús, es algo que le solucionó parte del problema a muchos usuarios de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, pero realmente tenemos que hablar de construir kilómetros de subterráneo, porque en el marco del desarrollo que queremos para la Argentina, hablar de Metrobús es de alguna manera quedarnos con una medida del subdesarrollo. Dígame, ¿le puedo hacer la última pregunta y que usted me conteste con una palabra? ¿Usted cree que el 9 de agosto va a haber sorpresa? Sí. Gracias, gracias por estar. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y cuando volvamos, vamos a estar con Nick.